Hola hermanos, un gusto de saludarles nuevamente el día de hoy, este domingo por la mañana, para continuar nuestro estudio con respecto a la batalla espiritual. Preparándonos para la batalla es el título del sermón del día de hoy, la segunda parte. Pero antes de comenzar le voy a invitar que oremos a nuestro Dios para pedir su iluminación y podamos comprender y a la vez de comprender también aplicar lo que hoy día vamos a comprender de la palabra de nuestro Dios. Oremos a nuestro Señor. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder estar delante de tu presencia por medio del estudio de tu palabra para ser instruidos por ella. Te agradecemos porque nos brindas la oportunidad de poder conectarnos en esta transmisión que se realiza, Señor, en medio de toda aún esta situación que nos mantiene sin la posibilidad de congregarnos de manera física y presencial. Pero te agradecemos porque tú aún así, Señor, nos brindas los medios, la oportunidad para poder aprender de tu palabra. Así que te pedimos en esta mañana que tú nos hables, abras nuestro entendimiento, ilumines, Señor, nuestra razón, nuestra mente, nuestro corazón también, para poder comprender aún más profundamente cómo es que debemos prepararnos para la batalla espiritual, Señor, en la que debemos enfrentar. Padre Santo, danos también la sabiduría para poder aplicar, Señor, vivir conforme a lo que hoy día vamos a aprender, siendo sabios, no necios, sino que entendidos en tu palabra, no engañándonos a nosotros mismos, sino que poniendo en práctica, en obra, en vida, todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Te agradecemos por este tiempo, por tu dirección, que todo sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien hermanos, el sermón, como ya les comentaba, se titula hoy día Preparándose para la batalla, segunda parte. Vamos a estudiar Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Efesios 6, 12 y 13 dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. No sé si algunos de ustedes, hermanos, han visto, han escuchado la película El último samurái. La historia de esta película, que algunos a lo mejor la han visto y recordarán porque es un poco triste, la historia ronda, así a grandes rasgos y en resumen, sobre un soldado inglés que está obviamente en el territorio de los samuráis, y este soldado inglés fue capturado por un grupo de samuráis y que lo llevaron cautivo hacia una de sus aldeas. Los ingleses querían conquistar todo ese territorio y era prioritario, era necesario exterminar a todos los samuráis para poder así lograr su objetivo y obtener esos territorios. Pero la lucha era ardua, los samuráis estaban resguardando esos territorios. Este soldado que fue llevado cautivo por los samuráis comenzó a conocerlos. Solo observándoles, no conocía su idioma. Veía cómo peleaban, cómo aprendían las artes de la guerra, cómo las mujeres, los niños, también los hombres cultivaban las tierras para poder obtener el alimento. Y empezó a tener relación con ellos, a interiorizarse. Y finalmente comienza a aprender también él las técnicas samurái para la lucha, de las espadas, de su cultura, el idioma. Y en este traspaso de información, este soldado además comenzó a tener una buena relación con ellos y les traspasó información porque él comprendió lo importante, la labor que ellos realizaban. Entonces, poco tiempo antes de la batalla final, entendiendo que en esa época la batalla era muy distinta a las de hoy, había casi un convenio, casi como que se fijaba un día y una hora para la batalla. Este soldado inglés cautivo comenzó a pasarle información. Tienen esto, estos son sus estrategias,
esto es como atacan. Y eso les permitió a los samuráis enfrentar al ejército inglés, que tenía tecnología innovadora para atacarlo y que lo hacía tener mucha ventaja sobre los samuráis. Y a pesar de que el final de la historia es triste y desgarradora, y perdón si les estoy contando el final de la película, pero solamente sobrevivió un solo samurái después de toda esa batalla, y que justamente fue el soldado que fue llevado cautivo. Pero aquí vemos, hermanos, en esta historia, vemos lo importante de conocer al enemigo. Porque más allá de que esta película demuestra lo heroico y lo confrontacional que son los samuráis frente a sus desafíos, los samuráis, a pesar de que perdieron, lograron hacer un daño importante al ejército inglés, que el ejército inglés no esperaba. Pero eso fue solamente posible porque este soldado inglés, que finalmente pasó a ser un samurái, les pasó una información valiosa de cómo es que el ejército inglés se organizaba, hacía sus estrategias, cómo luchaba, qué es lo que enviaba primero, qué después, etcétera, etcétera. Y esa información es la que les permitió hacer todo este daño, este gran daño al ejército inglés sin que ellos se lo esperasen. ¿Qué quiero llegar con esto, hermanos? Pablo, haciendo la aplicación y conectándolo a estas ilustraciones para llamar su atención a lo que vamos a hablar el día de hoy en cuanto a prepararnos para la guerra. Los samuráis y los ingleses se iban a la batalla. Los ingleses quizás solamente tenían confianza en sus innovadores métodos de guerra. Los samuráis necesitaban más información. Pablo, a la iglesia en Éfeso, le está hablando de la necesidad, de los detalles y de la importancia que tiene usar la armadura de Dios. Primero los hace poner los ojos en el lugar correcto. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allá es lo primero donde hay que llegar. Porque Él, nuestro Dios, es el que nos sustenta en la batalla. Luego de poner los ojos en el lugar correcto, le dice, ahora que tienen el lugar correcto, que han logrado poner sus fuerzas o buscar sus fuerzas en el lugar correcto, deben vestirse con toda la armadura de Dios. Esto es lo que vimos en la predicación anterior. ¿Cómo ponerse la armadura? Lo veíamos, Efesios 4:24, tiene una profunda relación toda la armadura de Dios con tener intimidad con Dios, en oración, en estudio de la palabra, cultivando los frutos, cultivando el carácter cristiano. Esa es la única manera de poder tener victoria en la batalla, de poder obtener la meta por la cual nosotros tenemos la armadura, que es estar firmes. Encontramos esta afirmación de estar firmes 3 veces durante todo este pasaje de la armadura. Por lo tanto, no solamente, hermanos, es importante tener los ojos puestos en el lugar correcto, obtener nuestras fuerzas del lugar correcto, no de nuestras tradiciones, no de nuestros conocimientos o nuestras capacidades, sino que de Dios. Pero además de eso, es importante conocer a nuestro enemigo. Pablo ya nos dio luces, nos dijo que esta armadura nos iba a permitir estar firmes frente a las acechanzas del diablo, frente a sus maquinaciones, a sus estrategias, a su modo de atacar, a su modo de guerrear contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, no solamente debemos conocer sus métodos, sino que también conocer a nuestro enemigo. Por eso Pablo ahora comienza a detallar a la iglesia en Éfeso cómo es este enemigo, con un poco más de detalle. Ya no solamente en cuanto a sus métodos, a sus estrategias, sino que también quiénes están compuestos.
Y esto es importante, hermanos, que tengamos en mente y en consideración en nuestra vida espiritual. Porque es necesario, así como los samuráis era necesario que conocieran las estrategias de este grupo armado inglés para poder enfrentarlos, nosotros estamos en una batalla espiritual. Pablo así lo afirma, no, lo da por sentado y lo reafirma con los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Por lo tanto, es una razón importante para que nos preparemos. Esto lo podemos asimilar a lo siguiente. Si estás en tu casa y no miras por la ventana, no te informas del tiempo, cómo va a estar, lo más probable es que, según como te guste salir, si estás en verano, lo más probable es que vas a decir voy a salir con short, unas chalas, una polera para estar más fresco. Pero si no te informas y al salir te encuentras con una lluvia copiosa, lo más probable es que quedes todo mojado. O viceversa. Salgo todo abrigado porque va a llover, como suele ocurrir en este tiempo que invierno, que hay días de mucho calor y salimos, si no nos informáramos, saldríamos como si fuese invierno, abrigados con parca, con gorro y finalmente hacen temperaturas primaverales. Si nosotros sabemos, hermanos, que estamos en la batalla, sería muy negligente de nuestra parte no salir preparados para ella. Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso y Dios a través del estudio de esta carta, hoy día nosotros, que estamos en batalla, en una batalla espiritual, que es necesario conocer a nuestro enemigo y en razón de eso es una motivación extra, una razón más para que salgamos preparados, para que estemos preparados día tras día para enfrentar a este enemigo. Todo lo que Dios nos da es suficiente para enfrentar esta batalla. Nosotros debemos ser obedientes en razón de todos estos argumentos que está entregando Pablo. Y siendo obedientes, vestirnos y tomar toda la armadura de Dios. Por lo tanto, hermanos, hoy día veremos quién es nuestro enemigo como una razón más para tomar toda la armadura de Dios y así poder estar firmes. Es necesario, hermanos, que comprendamos esta realidad. Debemos estar firmes. Estamos en una batalla espiritual. Tú debes de considerar esta realidad. No estamos jugando a ser cristianos. No estamos aquí entreteniéndonos. Estamos frente a una situación que Pablo de alguna manera como presenta este llamado. Primero fortalezcanse, vístanse, tomen toda la armadura de Dios en un llamado serio. Aquel cristiano, el Hijo de Dios, aquel que tiene la identidad de Cristo, debe estar preparado para la batalla. Vamos entonces a estudiar estos dos versículos el día de hoy. Versículo 12. Porque. Esta palabra porque inmediatamente nos conecta en razón de lo anterior. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Que debíamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que debíamos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Porque debemos vestirnos con toda la armadura. Pablo aquí está dando una razón más, otra razón. Si había una razón de ponerse toda la armadura, que era hacer frente a las acechanzas del diablo, aquí Pablo de alguna manera conectando con lo anterior, está entregando aún una razón más, un motivo más que nosotros debemos de considerar para ponernos, para vestirnos de toda la armadura de Dios. La primera razón era poder estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Continúa diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne.
Esta palabra lucha, hermanos, generalmente la podríamos entender como una batalla y se nos viene a la imagen inmediatamente quizás la escena de algún documental, de algunas imágenes que hayamos visto en televisión, de las batallas que ocurrían en antaño, en años, muchos años atrás, donde los ejércitos corrían y se encontraban y comenzaban a batallar. Muy distinto a las guerras que ocurren en el día de hoy, donde hay guerra, pero los soldados no van corriendo a enfrentarlos, sino que envían proyectiles en mucha distancia, con tanques, con helicópteros, con aviones. Entonces no hay una pelea frente a frente. Y vamos a ver que esto es importante de considerar. Entonces esta palabra lucha, porque no tenemos lucha, dice Pablo, hace referencia no a la guerra, como la que les comentaba recién, sino que es un término deportivo, y eso es interesante. Ya se alusiona a las luchas grecorromanas. No sé si ustedes han visto en las transmisiones de las Olimpiadas o de algunos eventos deportivos, cómo hay algunos hombres que se ponen en un suelo con una cinta redonda y ellos están con unas mallas, unos cascos, y eso se llama lucha greco-romana. Eso es lo más similar a lo que hace alusión este término. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? O lo otro más parecido, que puede ser de alguna manera más familiar, es la lucha libre, en un cuadrilátero, donde solamente hay dos ahí batallando. Lo que pone énfasis la palabra, hermanos, lucha, es que pone de realidad, pone en manifiesto, en concreto, que nuestra batalla espiritual, hermanos, es una batalla cuerpo a cuerpo. Es una batalla personal, íntima, individual. Y por supuesto que es una batalla que obviamente es cercana. Estamos con nuestro enemigo tocándonos, forcejeando. Es una batalla difícil. Porque no es sentarse a apretar un botón para que un misil salga disparado. Y sin lugar a dudas también es una guerra agotadora, de esfuerzo, donde incluso músculos que no sabíamos que teníamos trabajan para hacer caer al enemigo. Pero esto es interesante porque debemos comprender, hermanos, que tu lucha, aquí no hay reemplazos. Es tu lucha individual en esta batalla. Todos estamos en esta posición. Aquí no hay relevos. Hoy día le toca al pastor, mañana le tocará a otro hermano, a otro maestro. Le tocará quizás a otro pastor de otra iglesia. ¿Cuándo me tocará mi turno? Todos, hermanos, estamos frente a la batalla espiritual de manera individual. Si bien nos apoyamos mutuamente y hay varios aspectos que hablan de lo colectivo, pero en términos personales debemos comprender que esto es una batalla personal entre las huestes que Pablo comienza a detallar de manera más adelante en el texto, pero es una batalla individual, una batalla íntima. ¿Cómo tú te estás preparando? No cómo se está preparando el hermano, no cómo se está preparando el pastor, el otro maestro de la iglesia, ni la iglesia de manera completa. Es tu batalla espiritual, cómo tú te estás preparando. Por eso es importante, hermanos, el llamado que Pablo nos hace a todos nosotros de manera individual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque esta batalla es cercana, es difícil, es agotadora. No la pueden llevar a cabo con sus propias fuerzas. Les es necesario más fuerza, una fuerza sobrenatural, una fuerza espiritual, para que puedan hacer frente a este enemigo. La historia relata que en la época de los Efesios, hace tantos años atrás, cerca de 2000 años, este tipo de luchas, hermanos, eran muy comunes. Se hacían campeonatos. Sabemos que desde Grecia, un lugar muy cercano a Asia Menor, donde estaba la iglesia de Éfeso, practicaban mucho los deportes. De ahí nacen las Olimpiadas en Atenas. Y hay escritos antiguos, hallazgos arqueológicos donde se describe el uso de la magia por parte de los concursantes de Efesios para poder hacer frente al enemigo de estas luchas deportivas cuerpo a cuerpo.
Dice un relato histórico lo siguiente: y en Olimpia, cuando un milesio y un efesio estaban luchando, el milesio no era capaz de luchar, porque el otro luchador, el efesio, portaba las letras efesias en sus tobillos. Cuando se las quitaron, el efesio perdió 30 veces seguidas. Para los hermanos de Éfeso, donde esto era tan común, Pablo les dice: fortalezcanse en el Señor, porque no tienen lucha. No están como estos deportistas que están luchando de manera inapropiada. Ustedes no deben ser como estos efesios que ocupan las artimañas de la magia para vencer a su enemigo. Ustedes no deben hacer así. El enemigo con el que nosotros estamos es un enemigo que usa estrategias, es un enemigo inteligente. Por lo tanto, se hacía vívida, real la experiencia, porque los efesios comprendían este llamado confrontador de Pablo a no usar sus fuerzas, a no usar poderes mágicos, a no usar sus capacidades, sino que a fortalecerse en el Señor. Y es lo que nosotros debemos comprender, nuestra dependencia del Señor para la batalla espiritual. No estamos batallando contra otros humanos, donde quizás por fuerza física podríamos de alguna manera ganar en más de alguna ocasión. La guerra espiritual, la batalla espiritual, esta lucha personal es contra huestes espirituales, como lo vamos a ver más adelante. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, un pasaje que ya leímos pero que es necesario ahora volver a repetir, segunda carta a los Corintios 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo a Corintios, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo, de alguna manera, volviendo a Efesios, quiere transmitir la misma idea a la iglesia en Éfeso. Nuestras armas no son carnales, sino que poderosas en Dios, fortalezcanse en Dios. Y Pablo les dice, enfatizado esto por el contexto histórico, que deben fortalecerse en el Señor. Y ellos así lo entendían, lo debían entender. ¿Por qué es necesario ponerse toda la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha individual, personal, desgastante, agotadora, contra sangre y carne. No es una lucha contra otras personas, como ya lo decía. Esto realza la idea de la naturaleza, el carácter espiritual de la batalla, de la lucha en la que nosotros estamos, hermanos. Y esto debemos de considerarlo profundamente. La lucha que tú tienes no es contra el presidente, no es contra los gobernadores, tus jefes o quien quieras nombrar. Nuestra lucha son contra seres espirituales que de alguna manera influencian a otras personas, a otros sistemas políticos, para hacernos caer, para pecar, para poder generar todo el mal que hay en el mundo. Porque hay un gobierno espiritual. Por lo tanto, debemos comprender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por lo tanto, como no es de nuestra naturaleza la lucha, tiene que ser batallada no con armas carnales, sino que poderosas en Dios. Porque si no, no hay futuro. Sería ir a pelear y llegar y pararse frente a un tanque con una pistola de agua. Sería poder llegar y pararse en la puerta, en la página, para ver pornografía y decir yo soy capaz de no verlo. Es pararse frente quizás a la debilidad
no sé, del alimento y ir a pararse frente a una pastelería. Y si no, yo puedo. Es pararse frente quizás a la debilidad del alcohol, del cigarro, de la droga, y decir, yo puedo dejarlo. Hermanos, esta batalla no es espiritual, no es carnal, perdón, es espiritual. Por lo tanto, debemos armarnos de lo que Dios nos provee para hacer frente a esta batalla. Pablo continúa diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, nuestra lucha espiritual, nuestra guerra espiritual, nuestra batalla espiritual, como quiera llamarlo, no estamos luchando contra un solo enemigo. Que puede ser grande, puede ser poderoso, inteligente, sino que es mucho más terrible aún. Y de ahí la seriedad del llamado. Estamos luchando contra todo un ejército bien coordinado, con buenas estrategias, comandadas por Satanás, por el diablo. Por lo tanto, no estás haciendo frente a una persona, sino que estás frente a un millar y millar y millares de millares de huestes espirituales que están batallando en contra nuestra. Por lo tanto, la imagen es aún peor, no es pararte frente a un tanque con una pistola de agua, sino que es pararte frente a todo un ejército de tanques, aviones, helicópteros, ejércitos, caballos, y tú con una pistola de agua. Cuando tú te pones frente al computador y dices, voy a dejar la pornografía, no estás batallando tú contra una página. Estás batallando con unas huestes espirituales que están tratando de vencerte, de hacerte caer, de que no estés firme en el Señor para batallar en contra del pecado, para dejar la pornografía, para dejar la idolatría, para dejar la fornicación, para dejar los malos pensamientos, para negarte a ti mismo y hacer o empezar a hacer lo que Dios nos demanda en su palabra, la oración, la lectura de su palabra, dejar los pensamientos que Satanás nos trae a nuestra mente, que nos quieren hacer derribar, que estamos solos, que no valemos, que nadie nos quiere. Porque muchos pensamos de esa manera, en muchas ocasiones. Y eso solamente es prestarle oído a las mentiras, a los engaños de Satanás. Pero para eso es que nos debemos fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza, en la comunión de su palabra y en oración. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no confió en sus capacidades humanas, sino que asido de la palabra de Dios, respondió a la tentación de Satanás. Convierte estas piedras en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Con la verdad se fortaleció en el Señor, en el poder de su fuerza y no en sus capacidades. Pablo aquí comienza a detallar toda esta horda, este sinnúmero, a dar más detalles de este gran ejército. Pero es importante además considerar, hermanos, que Dios nos ha dejado información limitada al respecto. No porque se haya equivocado, por supuesto. Dios nos dejó la información necesaria de nuestro enemigo. No nos es necesario saber más de lo que la palabra de Dios nos ha revelado en contra de nuestros enemigos espirituales. Esta información respecto de ellos, quizás hay muchas preguntas que nos deja sin contestar. Pero la información que Pablo nos da no es para responder a nuestra curiosidad, sino que es la información necesaria para satisfacer lo que necesitamos del conocimiento de ellos para poder resistirles. Y nada más que eso.
porque no estamos llamados a levantar a todos los hijos de Dios para ir enfrente de Satanás a hacerle una guerra, porque esa batalla ya está ganada. Estamos llamados a conocer lo suficiente para estar firmes. Por eso Pablo les dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, cuando comienza a detallar, dice contra principados y potestades. Estos dos términos que Pablo cita aquí son términos que en general Pablo utiliza y que ya ha utilizado en versículos anteriores de la carta a los Efesios. Y los utiliza para hacer referencia a los espíritus demoníacos que dirigen a las naciones, que dirigen la historia. Como dije anteriormente, no es mucho más la información que tenemos. Y no me intención hacer ahora un estudio respecto de angeliología, respecto de los demonios, sino que enfatizar y dar algunos otros detalles de lo que Pablo y por qué Pablo está nombrando aquí esto, en función del contexto general. Principados, potestades, todos aquellos espíritus demoníacos que con autoridad guían la historia, porque Dios se lo ha permitido. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos son los controladores, las autoridades de este mundo, que obedecen al príncipe de la potestad del aire. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo el mundo, hermanos, está bajo estos gobernadores de las tinieblas. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dios le ha concedido un permiso a Satanás para gobernar el mundo. Todo el mundo está bajo el maligno, pero a pesar de que el mundo está bajo el maligno está bajo la autoridad, la soberanía del Dios Todopoderoso. Satanás no puede hacer nada que el Padre no le esté permitiendo hacer. Pero es interesante que Pablo aquí les dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, porque su gobierno, y además como lo dice Juan, todo el mundo está bajo el maligno, su gobierno está limitado, su poder está enmarcado en el mundo, el universo está fuera de su poder, porque Dios solo le ha permitido gobernar aquí en el mundo. Ahora, este mundo, hermano, no es un mundo diferente al nuestro, sino que es nuestro mundo que tiene una esfera espiritual que nosotros quizás no vemos, pero que sí sabemos que existe porque las Escrituras nos dan luces de ello. Por eso, mire lo que le dice Pablo a la iglesia en Roma, o a los hermanos en Roma, en el capítulo 13 del libro de la carta a los Romanos, capítulo 12, Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, así como estas gobernadores de las tinieblas. No hagamos sus obras, deséchenlas, dice Pablo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Toda la armadura de Dios, toda la armadura de la luz. ¿Para qué? Para hacer frente a las tinieblas. Colosenses, capítulo 1, versículo 13, agrega lo siguiente. El cual, hablando de nuestro Dios Trino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz, al reino de su Hijo amado. Lo mismo, algo similar, dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermanos, nuestra lucha no es contra principados, contra potestades, ni con los gobernadores que gobiernan con la autoridad, con su poder sobre este mundo, contra la esfera espiritual que nos vemos de tinieblas, de maldad. Por lo tanto, no es una lucha que nosotros veamos, que podamos entender o ver a nuestro enemigo y saber cuándo levantó su arma para hacernos daño o cuando viene con todo hacia nosotros. No lo vemos. Por eso tenemos que estar preparados. Pablo continúa diciendo, contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Algunos teólogos piensan y asumen que esta última frase, contra huestes espirituales de maldad, es como un resumen de lo anterior. Aunque la información es limitada, no podemos quizás asegurarlo tan profundamente que eso es así. Pero sí nos entrega más información. Sin lugar a duda, estas huestes espirituales, hablando de un número, son huestes, son numerosas. No es una persona, no son 10, ni son 100. Son miles, millares de millares. Son huestes espirituales, no bondadosas, no de que te vengan a hacer cariño, de maldad. Los ángeles caídos forman estos grupos. Son los soldados malvados de Satanás, que siguen sus órdenes, como lo leíamos en Efesios 2:2. Y sus poderes son utilizados con fines malévolos, con fines de maldad, hermanos. ¿Contra quién? Contra la iglesia de nuestro Dios, contra ti, contra mí, contra todos los que tienen la identidad de Cristo. Y si tú has creído, tú tienes la identidad de Cristo, es porque vas a estar en la batalla. Es porque vas a entrar en esta lucha individual, personal. Estos grupos, hermanos, se mueven en una esfera limitada, en una esfera que quizás es ajena a nuestras percepciones físicas, porque dice que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto está en el aire, está rodeándonos, hermanos, de manera constante. Por lo tanto, humanamente no podemos batallar en contra de ellos, porque su esfera de movimiento no es ajena, pero sin lugar a dudas nos influencia. Su poder es mayor, su naturaleza es completamente distinta a la nuestra. Su inteligencia es mayor que la nuestra. ¿Cuántas veces hemos caído en esos engaños, hermanos? En esas estrategias que Satanás ocupa para hacernos caer. Y caemos una y otra vez. Y aún así persistes en querer batallar de manera personal con tus capacidades. Pablo, a través de esta descripción breve de nuestros enemigos, le está dando un peso mayor, una relevancia aún más importante para que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Primero, porque hay asechanzas frente a las cuales hay que estar firmes, pero además porque nuestros enemigos son numerosos, son principados, son potestades, son los gobernadores de maldades en tinieblas, son huestes, son numerosas. Tenemos que hacer frente con la armadura de Dios, porque no hay otra manera. No hay otra vía, no hay otra opción. Es al modo de Dios,
porque es la obra de Dios la que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, no es bajo tu pensamiento, tus percepciones, bajo tus capacidades o las mías. Es frente a la potencia y a la fuerza que Dios nos entrega. Así como es insensato, hermanos, saber que va a llover y salir con chor y polera, es insensato, sabiendo que estás en una batalla espiritual, salir con una indumentaria inadecuada. ¿Vas a ir a batallar con tu poder, con tus pensamientos, con tu propia justicia, con tus propias palabras? ¿Entiendes, hermano, la seriedad de la batalla en la cual nosotros nos encontramos? Que nos toca batallar día a día. ¿Entiendes que es necesario prepararse para la batalla? Por estas dos razones, dos grandes razones. Por las acechanzas y por el tipo de enemigo al que estamos enfrentando. Por favor, hermano, considera esto. Si aún persistes en batallar con tus propias fuerzas, niégate a ti mismo, toma la cruz y siga a Jesucristo. Deja, como dice Ageo, de artesonar tus casas. Deja tus proyectos, deja tus ideas, tus ideales. Y sigue los ideales, la voluntad, las palabras de Jehová, de los ejércitos, para hacer la batalla, las cosas como Él demanda que quiere que la hagamos. Por eso es que en nuestras batallas diarias nos vence cada vez el enemigo, porque batallamos con nuestras propias capacidades. Abandónate, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo concluye estos primeros versículos haciendo una conclusión, reiterando el llamado a vestirse, como que repitiese la idea, cambiando algunas palabras. Pablo dijo en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora en el versículo 13 dice, por tanto, o sea, en razón de estas dos grandes motivaciones, de estas dos grandes informaciones que les he entregado, ¿cuáles? Se las reitero una vez más, las acechanzas con las que nos enfrentamos, que vienen de parte del diablo, y con todo este ejército contra potestades, contra principados, contra los gobernadores, contra las huestes de maldad. Son numerosas, dos grandes razones. Por eso, por tanto, en conclusión, estás viendo, hermano, que es importante. Tomad, dice Pablo, toda la armadura de Dios. Una vez más haciendo énfasis en la realidad de que es necesario que en esta batalla real en la que nosotros estamos, que es una batalla maligna, una batalla frente a enemigos poderosos, una batalla angustiante, agotante, frente a enemigos que ocupan estrategias que quizás son reiteradas, pero donde batallamos con nuestras propias fuerzas caemos. Es necesario que nosotros, como poseedores por la misericordia de Dios, de la identidad de Cristo, comprendamos nuestra dependencia completa, total, de toda la armadura de Dios, de los elementos que Dios nos entrega para hacer frente a nuestro enemigo. Clinton Arnold dice lo siguiente: resistir con éxito significa recurrir a los recursos que Dios proporciona. Fin de la cita. Por lo tanto, hermanos, no es con tus capacidades, no es con tus palabras, no es con tu forma de pensar, es con los recursos que Dios nos provee, que es toda la armadura de Dios. Pablo está haciendo un énfasis aquí importante, porque no es solamente con nuestras capacidades, no es con armas carnales, sino con armas poderosas en Dios. Y Pablo ahora, en vez de usar el verbo vestirse,
Utiliza el verbo tomar, que es también un verbo imperativo, es una orden. Vístanse, tomen toda la armadura de Dios. Este verbo tomar está relacionado con prepararse para la batalla, como se hace mención y como lo traducen al griego en Jeremías 46:3. Preparad para la batalla, dice el versículo. Y la forma de prepararse es tomar toda la armadura de Dios. No solo unas partes, no lo que más te acomode. Toda la armadura de Dios. Esta armadura, hermanos, principalmente está diseñada no para el ataque, sino para resistir el día malo. En otras palabras, está diseñada más para la defensa que para la batalla. Esta batalla espiritual no es principalmente para atacar, dicho de otra manera, porque sabes, y esto es lo que tiene que darte esperanza y ánimo, porque esta batalla no es solamente que hay que pararse, ir a batallar y quizás no volver vivo de la batalla. Esta batalla ya ha sido ganada. Juan 16:13. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis batalla, tendréis que batallar firme, resistir para estar firme. Te vas a agotar, vas a sufrir, vas a llorar. Pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hermano, por favor considera. No seas soberbio, no seas necio, no seas descuidado en no ponerte la armadura, porque solamente tienes que ponértela para resistir, porque la batalla ya está ganada. Colosenses 2:15 dice: haced todo sin murmuraciones, versículo 14, y contiendas, para que seáis irreprensibles. Perdón, estoy leyendo otro pasaje. Colosenses 2:15. Desde el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Son parte de las huestes que nosotros debemos enfrentar contra principados y contra potestades. Se las quitó, las despojó de estas actas contrarias a nosotros y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sobre ellos, sobre principados y potestades. Ya han sido vencidos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, a nosotros solamente nos queda resistir. Solamente ponernos toda la armadura de Dios. Y obviamente, y dije principalmente, porque también nos toca batallar. Porque cada vez que tú proclamas la verdad del Evangelio, estás hincando un diente en las huestes de Satanás. Cada vez que tú sales victorioso en el poder de Dios frente a un pecado, abandonas la pornografía, abandonas aquellos malos deseos, abandonas la fornicación. Estás dándole un aguijón fuerte en contra del enemigo y estás batallando y ahí viene el ataque fuerte detrás. Pero eso no es más que un vendaval que hay que resistir, porque no tienes que vencerlo tú, porque eso ya está vencido. Solo tenemos que resistir y hacer lo que Dios nos manda, que es de alguna manera atacar al enemigo, porque es todo contrario a él.
Volviendo a Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo hace referencia no solo a un día, porque ojalá fuese un día la batalla. No es que nos toque turno un día de nuestra vida, sino que hace referencia a que es de una manera, como se expresa en el lenguaje original, que es un periodo de tiempo donde el enemigo va a estar hincándonos el diente, rodeándonos para hacernos caer como león rugiente, como dice Pedro, para que podáis resistir en el día malo. Satanás quiere hacernos caer de la posición en la que estamos. Y para eso Satanás, a través de toda nuestra existencia, va a batallar, va a insistir, va a ir al frente para hacernos caer. ¿Cuál es nuestro deber? Resistir. Confiando en el Señor, no solamente porque Él ya venció a las huestes espirituales, sino que nada nos arrebatará de su mano, como dice Juan 10. Nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Romanos 8. Pero debemos resistir, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de fortalecernos, vestirnos y tomar toda la armadura de Dios. Hermano, por favor, no te confundas. Esta batalla es de largo aliento. Durante muchos años, quizás los jóvenes dirán, chuta, tengo 20, 30, me quedan 30, 40, 50 años de batallar. Quizás los que ya tienen más edad dirán, me quedarán 10, me quedarán 20. Solo el Señor sabe cuánto, por supuesto. Pero años de lucha. Muchos quizás ya están agotados. Muchos quizás ya quieren tirar la toalla para la batalla. Pero es posible terminar y resistir firmes. Pero no lo hagas con tus fuerzas. Hazlas con las fuerzas del Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová, y si lo ponemos en términos de Efesios y de la armadura, podríamos decir, pero los que se ponen y toman la armadura de Jehová, los que se fortalecen en él, tendrán nuevas fuerzas, dice Isaías. Levantarán alas como las águilas, porque hay un grupo que va a poder volar. Otros solamente podrán correr. Pero aquellos que solamente corran no se cansarán. Y otro grupo quizás solo podrá caminar. Pero a pesar de que le toque caminar, no se fatigará. Porque está en las fuerzas de Dios. Querido hermano, no importa la situación en la que estés, no importa tu edad, Dios te va a fortalecer. Pero es tu deber buscarlo. Y vas a poder volar, vas a poder correr, vas a poder caminar y no se te van a agotar las fuerzas porque estás esperando en Jehová, porque te estás poniendo toda la armadura de Dios. Deja de confiar en tus capacidades. Y por supuesto que habrá ocasiones que la lucha parece declinar. Donde esa batalla por querer ver pornografía, donde esa batalla por querer fornicar, donde esa batalla por querer cumplir tus deseos de lascivia, los deseos de la carne, van a menguar y van a desaparecer, no van a haber tentaciones. Y parece que ya todo está en calma, parece que ya todo pasó, parece que por fin soy aquel hombre nuevo, pero no te engañes. Satanás podría parecer como que replegó sus fuerzas. Pero no te equivoques. Satanás es astuto y su estrategia
puede llevarlo al parecer desde nuestra perspectiva, como que deja de atacar, como que se cansó. Y es solamente en esos momentos cuando más fortalecidos debemos estar, porque nos descuidamos, porque somos ingenuos, porque somos necios. Y como la batalla ya terminó, dejo mi casco, dejo mi escudo, dejo la espada, dejo el cinto de verdad, dejo los zapatos, las sandalias del Evangelio. Y cuando Satanás nos ve descuidados, sin nuestra armadura, llega con todo y nosotros caemos en el pecado. Satanás es astuto, hermanos. Por eso es que esta frase del día malo es día tras día. Y es tan continua porque es contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de maldad, contra las huestes de maldad constante, contra uno, contra el otro. Si no estará uno, estará el otro. Y no te engañes cuando al parecer ya pasó todo. La victoria, hermanos, volviendo a Efesios 6, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, habiendo hecho todo, habiendo resistido, habiendo obedecido a Dios, habiendo tomado toda la armadura de Dios, habiendo pasado toda la tormenta, la victoria del creyente no es derrotar al enemigo porque ya está vencido, no es matarlo, no es destruirlo o destruir sus tropas. Tu victoria, hermano, es terminar el día malo firme. Es terminar aquella acusación de Satanás a tus oídos firme. Es frente a la horda de deseos de ver pornografía, resistir firme. Ese es el propósito principal de la armadura. Estad firmes. Y habiendo acabado todo, habiendo acabado la lucha, habiendo acabado esa aguja punzante que envía Satanás, esas hordas de maldad que nos envía Satanás, resistirlas y terminar firmes. No es haber matado al enemigo, no es haberlo echado fuera, es resistirlo. Samuel Pérez Millos dice: pero en esa lucha no hay posibilidad alguna de victoria, manteniéndose erguido, ni de ofrecer resistencia, ni oponerse y utilizar toda la armadura de Dios. Toda nuestra victoria, toda nuestra posibilidad de mantenernos firmes solamente ocurre si nos ponemos y utilizamos toda la armadura de Dios, parafraseando la cita de Samuel Pérez Millos. Por lo tanto, hermanos, para concluir, hermanos, es de vital importancia que tú entiendas en esta mañana que debemos estar preparados para la batalla, aunque pareciera que todo está tan tranquilo como una taza de leche. Todos los recursos que Dios nos entrega, debemos nosotros tomarlos, hacer los preparativos que son nuestra responsabilidad y estar preparados. Porque la batalla es cierta, no es un engaño, es cierta. Y si Satanás te está diciendo, ya, pero la batalla no es tanto, no le prestes oído a esa mentira porque estamos en una batalla. Y si tú estás cayendo en la debilidad de no orar, en la debilidad de no leer la Escritura, en la debilidad de tener pensamientos contrarios a Dios, en la debilidad de no confiar en Dios, en no descansar en su poder, porque estás perdiendo la batalla y no estás firme. Nuestra batalla durará toda la vida, hermanos. Pero anímate, ten la esperanza, porque a pesar de que van a existir y venir momentos donde se va a intensificar la lucha y parece que nos van a tirar al suelo, más firmes debemos estar mirando
que después de esa batalla viene la victoria, vista por nuestros propios ojos, consumada en la eternidad. Debemos cultivar la disciplina de ponernos toda la armadura de Dios que ya vamos a detallar. Debemos cultivar esa disciplina, hermanos, tomando cada día toda la armadura de Dios para resistir, solo resistir. La victoria ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, hermanos, no seamos necios, no seas insensato, no seamos insensatos al despreciar o menospreciar este llamado de parte de Dios a nosotros el día de hoy. ¿Para qué? Para estar firmes, porque eso glorifica al Señor. Vendrán tentaciones, vendrán pruebas, vendrán circunstancias difíciles, pero al terminar, al concluir todo, podamos estar firmes. Ánimo, hermano. Si estás pasando por una batalla espiritual, fortalécete en el Señor. Busca aún más en oración. Es cuando nuestras rodillas parecen doblarse solas por el cansancio, por la fatiga de la batalla espiritual. Más es cuando debemos de buscar fortalecernos en el Señor. Aprovecha esa situación de debilidad en tus piernas, como decía, como que se te doblan solas las rodillas, para ir a la presencia del Señor, inclinarte a los pies de la cruz y decir: Señor, esta no es mi batalla, no es por mis fuerzas, no es con armas carnales, sino que no es armas espirituales poderosas en Dios. Y busca el poder de Dios para tu vida a través de la oración y la lectura de tu palabra, de su palabra. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Para estar firmes, prepárate para la batalla, porque eso es lo que Dios nos demanda el día de hoy. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por este mensaje que tú nos das, de aliento, pero también que nos confronta a dejar toda pereza, a dejar toda flojera y ser obedientes, ser sensatos, ser sabios, entendiendo que estamos en esta batalla espiritual. Gracias por abrir nuestros ojos, por gritar a nuestro entendimiento que estamos en una batalla espiritual y que debemos, a través solamente de tu armadura, de todos los elementos que tú nos entregas, poder hacer frente a esta situación. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo para poder vivirlo. Gracias por enseñarnos en esta mañana a través de este mensaje. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti, a buscarte en intimidad para poder resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes para tu gloria. Gracias, Padre Santo. Fortalece a mis hermanos. Ayúdales a ponerse toda la armadura, a tomar toda la armadura, para que glorifiquen tu nombre en sus vidas. Te rogamos, Señor, estas bendiciones y estas misericordias por medio de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.